Good morning and welcome to our webinar on the protection of intellectual property in China for small and medium enterprises. The webinar is organized by the China IPR SME Help Desk in cooperation with Agencia IDEA. Before we start, I would like to introduce myself. My name is Leonardo Mosca. I work for the China IPR SME Help Desk as a project executive, and I will be moderating the session today. I wanted to say that the webinar will be held in Spanish. Only the first part by myself will be in English because unfortunately I'm not very fluent in Spanish, but both the sessions by our speaker from Agencia IDEA and our IP specialist will be in Spanish. So before introducing the speakers, I wanted to bring your attention to the panel you have on your right, which you can use to send questions for us, for the speakers, and your question will be addressed at the end of the webinar during our question and answers. So without further ado, I wanted to quickly introduce you to the services of the Help Desk. So basically, the China IPR SME Help Desk is an initiative by the European Commission that provides free of charge assistance to European small and medium enterprises. We have a direct helpline where you can send an email and our IP experts will reply within 3 working days, free of charge and confidentially, to any question you have regarding your intellectual property. We also organize training sessions, webinars as today, to inform SMEs about the latest strategies in terms of IP protection in China. And as of course, we have informative material available on our website in the shape of guides, e-learning modules, infographics, fact sheets, etc. Moving on. Yes, I would like to introduce the speakers for today. A warm welcome to Cristina Amate from Agencia IDEA. Good morning, Cristina. I don't know if you can hear me. And good morning, Matthias, as well, from the China IPR SME Help Desk, as IP Business Advisor. Just checking the audio. Okay. Yeah, before leaving the floor to Cristina, a quick overview of today's program. So after my quick presentation in English, which is already over, we will leave the floor to Cristina Amate for the introduction of the services of Agencia IDEA. And after that, we will dive into the protection of intellectual property in China for SMEs. At the end, we will have a 10 minutes, 15 minutes session to answer any questions that you have. And I repeat again, feel free to send any question via the panel on your right. So now, Cristina, I will give you the control of the slides. Yes? Yes. Okay. Now you should be able to show your screen. Todo, perfect. Yes, okay. It works. Yes. Thank you, Leonardo. Buenos días a todos los asistentes y gracias a China IP por contar con la agencia IDEA para organizar este webinar que nos va a permitir promocionar y contar qué servicios prestamos en la agencia de innovación. Bueno, comienzo mi presentación, contaros un poquito a los asistentes qué es la agencia IDEA. Es un organismo del gobierno de la Junta de Andalucía, del gobierno regional, dedicado fundamentalmente a fomentar la innovación en Andalucía. Y es un instrumento, creo que imprescindible, de apoyo a la empresa. Tenemos varias áreas de actuación que las voy a referenciar por encima porque me voy a centrar en el objeto de lo que nos reúne aquí hoy, que son los servicios de propiedad industrial y los servicios de vigilancia tecnológica. Pero trabajamos en financiación a las empresas. Creo que prestamos un servicio integral de apoyo a la empresa desde la financiación.
para ayudar a la empresa a desarrollar proyectos empresariales. Dotamos de espacios productivos en función de las necesidades de la empresa, espacios productivos y espacios suelo industrial, infraestructuras industriales, cuando la necesidad de la empresa es esa, y creamos las condiciones mejorables, o sea, con mejores opciones para que las empresas de fuera de Andalucía puedan radicarse aquí en nuestra tierra. Prestamos servicios avanzados, que es lo que va a centrar la presentación por parte de la agencia IDEA. Bueno, nuestra primera pregunta es ¿cómo podemos ayudarte? Son materias muy desconocidas para el público objetivo, se denominan servicios avanzados y son servicios individualizados porque cada empresa, cada usuario, cada organismo necesita de una herramienta determinada y no trabajamos solo, trabajamos en red, trabajamos coordinados con proyectos o programas europeos que prestan servicio a las pymes en Europa. ¿Cómo lo hacemos? A través de la Enterprise Europe Network, que es la mayor red de apoyo a las pymes en servicios. Servicios tales como propiedad industrial, vigilancia tecnológica, ayudándole a buscar socios comerciales socios comerciales en Europa, o si necesitan participar en proyectos europeos o necesitan ofertar o demandar tecnología, en fin, ayudamos en un abanico de servicio a pymes con vocación internacional. Y tenemos el servicio también para que mejoren la gestión de su innovación, para que las empresas adquieran habilidades para innovar, y son herramientas de diagnóstico validadas por la Comisión Europea. Primero, como os decía, que hacíamos un diagnóstico de las necesidades individuales de cada usuario, y no trabajamos solo. En función de las necesidades de la empresa, contactamos o nos relacionamos con el organismo adecuado que trabaja con nosotros. En servicios de propiedad industrial, si la empresa o los ciudadanos los emprendedores necesitan circunscribirse al ámbito nacional, trabajamos con la Oficina Española de Patentes y Marcas, luego explico el porqué de nuestra relación. Trabajamos con la EUIPO, con la oficina que es la Oficina de Marca y Diseño Comunitario, con la Oficina Europea de Patentes, porque somos un centro reconocido, una institución reconocida por la Oficina Europea de Patentes, y con la Oficina de Marca, con la WIPO, con la Oficina Internacional de Propiedad Industrial. Somos punto de contacto de la European IP Helpdesk. Fijaros nuestra colaboración, que formamos parte de European IP Helpdesk, y estamos colaborando ahora mismo con nuestro homólogo en China. Prestamos servicios también de vigilancia tecnológica. Utilizamos para la prestación de este servicio bases de datos profesionales y comerciales de patente, además sin coste para los solicitantes residentes en Andalucía. Sabéis que las patentes es la mayor fuente de información tecnológica, y además de prestar el servicio de vigilancia tecnológica, damos cursos sobre bases de datos y técnicas de búsqueda y servicios de transferencia de tecnología a través de las herramientas que aporta la
la EN. Como os he dicho, somos punto de contacto bajo la figura de IP Helpdesk Ambassador, que es una iniciativa de la Comisión Europea para prestar ayuda en consultas relacionadas con la propiedad industrial. Los beneficiarios de este proyecto son los que participan en proyectos europeos de investigación o una pyme involucrada en acuerdos transaccionales de colaboración. Todos nuestros servicios son gratuitos y por lo tanto a disposición de las pymes y emprendedores autónomos andaluces. ¿Por qué prestamos los servicios de propiedad industrial? ¿Cuál es nuestro punto de contacto más potente? Bueno, pues desde 2002, bueno, como sabéis, la gestión de los títulos de propiedad industrial es competencia del Estado, pero tenemos un convenio de colaboración desde el año 2002 con la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ello nos permite ser un centro de registro oficial. Estamos en su página web como punto de contacto. Estamos, como había dicho antes, reconocidos por la Oficina Europea de Patentes como un centro PADLIB, o sea, un centro de información europea de patentes y punto de contacto de la red europea IP Helpdesk Ambassador. ¿Qué hacemos en materia de propiedad industrial? Registrar cualquier título, que como sabéis, y luego nos las va a poder explicar Matías más concretamente, registrar las invenciones, las patentes y los modelos de utilidad, registrar las marcas y nombres comerciales y los diseños industriales. Y cualquier otra documentación relevante. Relevante es la necesaria para mantener los títulos oficialmente, contestaciones al suspenso, renovación de título y damos una atención personalizada. Como he dicho, es una materia muy desconocida para los usuarios e intentamos facilitarle todo el proceso y sobre todo orientarle en la mejor estrategia de protección. Y cuando una empresa necesita internacionalizarse, pues la mejor estrategia, le desarrollamos la mejor estrategia internacional. Como sabéis, os he dicho que prestamos el servicio de vigilancia tecnológica. Las patentes es una fuente de información tecnológica importantísima y utilizamos base de datos profesionales de patentes. ¿Qué hacemos? La vigilancia, la búsqueda de información tecnológica es un proceso bastante organizado para buscar información. Analizamos, una vez que tenemos la información, la analizamos y la difundimos para convertirla en conocimiento. ¿Y cómo la difundimos? Plasmándola en informe. ¿Dónde está? Pues los documentos de patentes, en los documentos de modelos de utilidad, en los diseños previamente registrados o en las marcas registradas. Todos estos títulos contienen una información técnica de muchísima importancia para las empresas y es una información estratégica para tomar decisiones y además la mayoría de las veces se está disponible de forma gratuita. Simplemente hay que saber buscarla o saber solicitarla y pedírnosla. ¿Para qué te puede servir? Pues para conocer por dónde va la tecnología, las nuevas tendencias tecnológicas. Dentro de poco tiempo podremos conocer el contenido
el contenido de las patentes, la documentación de las patentes, por ejemplo, de vacunas del COVID, mejor que en ningún otro medio. Puede encontrar nuevas oportunidades de negocio a través de la información tecnológica, o quieres saber los datos de los competidores, o si tienes libertad de uso para poder comercializar productos. La búsqueda de información tecnológica esta que hablamos, la plasmamos en informes de patentes que los distribuimos en estudios sobre la novedad de una determinada invención, o cómo está el estado del arte, cómo está la tecnología para yo poder mejorarla, o estudios o informes de infracción o de libertad o no para operar. Estos informes son a demanda, informes gratuitos. Los clientes nuestros suelen ser empresarios, universidades, centros tecnológicos, grupos de investigación, y es una información con mucho valor para las empresas sobre el entorno científico y tecnológico, para tomar decisiones sobre sus procesos de investigación. ¿Qué hacemos cuando recibimos la solicitud? Hacemos una evaluación formal de que tenemos la información suficiente para realizar el informe, y una vez realizado, lo hacemos en torno a 25 días, una vez realizado, enviamos un cuestionario de satisfacción, pues para evaluar la calidad de nuestro servicio y poder mejorarlo. Somos la primera puerta antes de consultar servicios más especializados de otros agentes. Antes nos he dicho que en el registro de patentes nosotros revisamos las memorias de patentes, pero no redactamos documentos de patente. ¿Para qué sirven los informes que prestamos o que ofrecemos a las pymes? El informe de patentes para tomar decisiones sobre la protección o no de una invención. Lo que hacemos es una relación de patentes parecidas y determinar el estado de la técnica, y se pueda determinar la patentabilidad, seguir o no con una determinada línea de investigación. En los informes de diseños llevan una información, contienen una información para conocer si un determinado diseño es novedoso o quieren contactar con el titular para ponerse en contacto con él. Y en los informes de anterioridades de marca, pues saber si pueden registrar una marca parecida a otra anterior. Y con esto se puede contactar con nosotros a través de, como las diapositivas estarán a disposición de los asistentes, se puede contactar con nosotros a través del correo electrónico propiedadindustrial@agenciaidea.es o al mío personal, y estaremos encantados de atenderos, asesoraros o dirigiros al organismo que pueda satisfacer vuestras demandas. Y por mí, muchísimas gracias por la atención prestada. Thank you very much, Christina, for your very interesting presentation. As you said, feel free to send an email directly to Christina, or even if you have a question for today, send it via the interaction panel on your right. So now I am taking the control of the slide again. Okay. Yes. As we received already a question, so I wanted to remark something that I forgot to say. All the slides will be available online from tomorrow. So you will receive an email tomorrow morning with the link to download the PDF of the slides, as well as the video recording of the presentation. So do not worry if you miss a detail or if you want to go back to a slide to retrieve some information. So now I would like to introduce our IP business advisor, Matthias. Good morning, Matthias. I'm also giving the control of the slides to you, if you're ready. Thank you very much, Leonardo. Hola a todos, bienvenidos. En esta sección de la presentación vamos a hablar de la protección intelectual
específicamente en China. Vamos a ver un poco qué tipos de derechos de propiedad intelectual existen en China y cómo protegerlos, así como algunos tips o consejos prácticos para toda empresa que quiera comenzar a hacer negocios o incluso instalarse en territorio chino. Pero previamente tenemos una serie de preguntas. Leonardo, I don't know if you can poll the questions now. Vamos a hacer cinco preguntas que son a modo de evaluación para ver luego el impacto que tiene este webinar en todos ustedes. Leonardo, I can't see the questions. Let me see. Yeah, the question is on the screen. I think the participants can reply. I think you probably can see it from the interaction panel. I cannot, but let me see. Here it is. Sorry. Can you read the question? Sí, yes. Great. Bueno, la primera pregunta es si puedo presentar o exponer mi invención en una feria de comercio antes de aplicar a la patente en China continental. Básicamente, una empresa que tiene una nueva exposición, un nuevo invento, si puede o no exponerlo a una feria de comercio que se celebre en China. Para cada pregunta le vamos a dedicar aproximadamente 30 segundos. Leo? Let's move on to the next one. Yeah. La segunda pregunta es si una empresa puede comenzar a utilizar su marca en China continental y esa primera protección es suficiente para proteger los derechos sobre la marca. Es decir, si el mero hecho de utilizar la marca, de vender productos utilizando la marca en territorio chino, ya alcanza o es suficiente para lograr algún tipo de protección. Okay, Leo, let's go with the third one. Thank you. Esta pregunta refiere a la protección sobre los productos, es si un producto puede ser protegido de una única manera o si bien existen diversas formas, incluso complementarias, para proteger la propiedad intelectual sobre un producto determinado. Let's go with the fourth one. Y esto refiere a la forma del registro. Si el registro en China puede ser hecho en idioma inglés, que es el idioma más utilizado a nivel internacional, o si necesariamente tiene que ser hecho en el idioma chino. Let's go with the last one. Thank you. Esta refiere a la necesidad de contratar o no a un especialista en propiedad intelectual local, es decir, en territorio chino, para empezar a hacer los registros y las protecciones de los derechos de propiedad intelectual.
Hi, Matthias. I just wanted to take the opportunity to say that the attendees will be asked to reply to the same 5 questions at the end of the webinar to see if the knowledge has improved due to the session. So we would appreciate if you can take time, 30-40 seconds, to answer the same questions once you leave the live session. Perfecto. Básicamente que al final de la presentación van a volver a formularse estas preguntas y por favor se pueden tomar unos segundos para volver a responder. A nosotros nos sirve para ver el impacto que tuvo esta presentación en los conocimientos que tienen ustedes. Vamos a la protección de la propiedad intelectual en China propiamente dicha. ¿Por qué es importante proteger la propiedad intelectual en términos generales, no solamente en China? El principal motivo es porque es un importante activo de negocios. Una empresa cuando tiene derechos de propiedad intelectual, lo que genera son activos intangibles con un valor comercial, que eso inclusive puede verse reflejado dentro de los balances. Esos activos otorgan ventajas competitivas. Una empresa puede brindar servicios nuevos, diferentes, o bien los mismos, pero de forma más efectiva, puede reducir los costos de producción, de forma tal que obtiene una ventaja sobre los competidores que lo posiciona mejor en el mercado. Además, los derechos de propiedad intelectual permiten obtener valor de aquellas tecnologías que una empresa quizás no utilice por sí misma, o quizás sí, pero permite a su vez potenciar las ganancias, por ejemplo, a través de una licencia con una empresa no competidora, una tecnología que puede ser utilizado tranquilamente en un segundo o un tercer campo, de forma tal que una empresa que ha generado una tecnología para sí misma puede licenciarlo y obtener rédito comercial, rédito económico, con empresas no competidoras. Y además es una forma de garantía, de saber que toda la inversión que se realizó para desarrollar una tecnología, uno va a tener un monopolio sobre ella, uno va a tener un tiempo determinado de protección, de forma tal que nadie más va a poder utilizarlo, y eso otorga como dije, una garantía. ¿Cuáles son los aspectos generales del derecho de propiedad intelectual en China? Son, en cierto modo, similares a lo que existe en España y en Europa, porque la propiedad intelectual es bastante homogénea a nivel mundial, aunque con algunas características muy, muy particulares. La propiedad intelectual es territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que toda protección que pretenda hacerse valer en el territorio chino tiene que ser hecho con un registro ante las autoridades nacionales chinas. Es decir, si yo quiero que mi marca esté protegida en China, necesito ir a la agencia de propiedad intelectual, a la oficina de marcas, y registrarla. Lo mismo con las patentes, lo mismo con el derecho de autor. En China, a diferencia de Europa y de España en particular, existe lo que se llama el first to file, o el primero en registrar. Es decir, la protección la va a obtener aquella persona que registre primero la marca, la patente. Esto es principalmente acentuado en el tema marcario, donde en Europa es posible que con el uso se logre algún tipo de protección, aunque no se haya registrado, donde los registros de mala fe pueden ser revocables y obtenidos por aquel titular originario que aún no había hecho su registro en un territorio determinado. En China es muy difícil, es muy difícil. Aquel que logra el primer registro tiene una posición muy poderosa que difícilmente puede ser derrocada. Esto sucedió en un caso muy famoso, que es el caso de Michael Jordan. En los años 2000, fines de los 90, años 2000, se registró en China Michael Jordan, no en el nombre inglés, sino más bien los caracteres y el pinyin, que es la traducción de los caracteres a nuestro vocabulario, a nuestro alfabeto. Se hizo un registro y ese registro estuvo años en litigio, al punto tal de que a principios de este año finalmente Michael Jordan logró la protección total
de recuperar todas esas marcas. Y mientras tanto hubo una empresa vendiendo productos con su nombre, con un logo formado con su propio cuerpo, lo cual muestra cómo una persona famosa a nivel mundial, con todo el aparato legal ayudándolo de la empresa de Nike, que no lograba obtener, no lograba recuperar los registros que había hecho de mala fe una persona en China. Eso habla de la importancia de ser la primera, hacer el primer registro incluso antes de entrar al mercado, porque si uno entra a China y la marca comienza a circular, existe el riesgo de que la marca sea registrada de mala fe. Pero bueno, ¿qué es una marca comercial? Una marca comercial es todo signo capaz de distinguir productos o servicios en un mercado determinado. La marca pueden ser palabras, pueden ser eslóganes, logotipos, isologotipos, números, combinaciones. En definitiva, todo aquello que sirva para identificar un producto o un servicio en el mercado tiene la capacidad de ser una marca. Esa diferenciación funciona en un doble sentido, es decir, le sirve a la empresa para identificar sus propios productos de los competidores, pero además le sirve a los consumidores para saber que están comprando el producto que ellos desean y no un producto diferente. Es decir, si, por ejemplo, si yo quisiese comprarme un producto de marca Apple, yo con el logo de la empresa lo identifico, pero si me vendiesen un producto no tecnológico que además tiene ese logo, yo puedo creer que la empresa Apple está detrás de la creación de ese producto y lo compro esperando con una cierta expectativa de calidad. Entonces lo que hace la ley de marcas es proteger no solo la inversión realizada por la industria, sino protegerme a mí como consumidor respecto de qué productos son los que estoy comprando. Como dije, en China, el sistema del primero en registrar, el primer registro es la clave. Esto es esencial. Existen dos formas de registrar tu marca en el territorio chino. La primera es a través del registro del Sistema Internacional de Madrid, del Protocolo de Madrid, que eso puede ser iniciado en el lugar de origen, en aquel país donde la empresa esté asentada, con su propio agente de propiedad industrial. Lo que hace es pedirle que por favor haga el registro a través del Sistema Madrid, en donde se inicia una primera etapa en la oficina nacional, luego se internacionaliza y luego se vuelve a nacionalizar, es decir, el sistema internacional remite el pedido de registro de marca a la oficina nacional, en este caso va a ser China, y comienza el registro nacional en China. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que todo el primer pedido originario va a ser hecho en el idioma del país donde se inició, lo cual da una ventaja con respecto al segundo método, que es realizarlo ante la oficina de marcas china, que debe ser realizada en chino, y que si es una empresa que aún no tenga domicilio en el territorio chino, va a requerir sí o sí de la asistencia legal de un agente de propiedad industrial. Las marcas a nivel mundial tienen un sistema de clases y de subclases, es decir, se clasifican en tipos de productos. Hay 34 para productos y 11 para servicios, de forma tal que si yo quiero, por ejemplo, registrar una marca para ropas, tengo que ir a la clase de 25, y a su vez, si quiero registrarla para remeras, hay una subclase específica para remeras, hay otra para pantalones, otra para calzado. Cuando uno registra en China, debe elegir las clases, y un registro común y ordinario cubre además hasta 10 subclases. Luego, si se quieren registrar en mayores subclases, basta simplemente con pagar un fee extra. Los registros de mala fe, lamentablemente en China siguen existiendo, como en todo el mundo.
la particularidad que tiene es que son muy difíciles de recuperar, a diferencia de otros países, sobre todo en Europa, porque el método para hacerlo es a través del método judicial y lamentablemente aún tiene unos procesos que llevan varios años, a pesar de que es una realidad que está mejorando muchísimo, porque China ha implementado un sistema de tribunales especializados en propiedad intelectual, sobre todo en las grandes ciudades como Pekín, Shanghái, Guangzhou hay otro, y estos tribunales son cada vez más especializados y están logrando mejores tiempos. Esto es una realidad que está mejorando, pero que aún no ha logrado igualar el estándar que se tiene en Europa, y los tiempos son considerables, sobre todo para una empresa que está pensando en iniciar su desembarco en territorio chino. La inversión y la anticipación es clave. A la hora de registrar una marca en el idioma en China, hay que tener en cuenta otro aspecto que va más allá de lo legal. El consumidor chino, en general, esto es una realidad que además está cambiando, pero aún existe en términos generales, que es que no tiene la capacidad de leer más allá de los caracteres, es decir, solo comprende los caracteres chinos. Entonces, las empresas lo que hacen es adaptar el nombre de la marca a los caracteres chinos. Esta traducción puede ser de forma literal. Podría, por ejemplo, una empresa Apple hacer una traducción a manzana o pinguo en chino, o bien hacer una traducción fonética. La traducción fonética básicamente lo que hace es tomar caracteres que tengan sonidos determinados para lograr generar el mismo sonido de la marca. Es decir, está el caso célebre que es Coca-Cola, que es importante entender cómo ellos han logrado generar esta marca. Coca-Cola en chino se lee Coca-Cola, que básicamente es una forma de lograr con los caracteres chinos una pronunciación similar a Coca-Cola, pero con un agregado extra. Ellos fueron tan inteligentes a la hora de armar el marketing, que al momento de elegir los caracteres, ellos tuvieron la precaución de elegir aquellos que representan aspectos positivos, porque muchas empresas lo que hacen es, a la hora de hacer la traducción fonética, tomar caracteres cualquiera, de forma tal que generen el mismo sonido que la pronunciación de su marca, pero no van más allá de eso, y muchas veces los caracteres que ellos están eligiendo para componer esa marca tienen un significado más profundo, de forma tal que el consumidor chino, cuando lee el carácter, no solo lee el sonido, sino que además interpreta el significado por detrás del carácter. Lo que hace Coca-Cola al momento de crear esta marca, toma caracteres que conllevan productos positivos, de forma tal que los que están repetidos, están ahí en pantalla, creo que los pueden ver, son aquellos que refieren al poder, a la posibilidad. El segundo, que es relacionado a todo aquello la traducción específica es la boca, pero en chino significa además todo lo que tenga que ver con lo oral, y se utiliza mucho en las bebidas. Y el último de ellos, le, significa la felicidad, con lo cual al leer esos caracteres da la idea de algo que se bebe y algo que genera felicidad. Con lo cual se imaginarán que en términos de marketing este nombre es perfecto, porque genera el mismo sonido, genera la asociación, permite la distinción a nivel internacional, porque luego cuando aquel que sea capaz de leerlo en Coca-Cola, en la forma en que lo escribimos nosotros, lo va a reconocer, pero a su vez al consumidor chino le genera otros valores, otras ideas, que a nivel de marketing son perfectas. La traducción del nombre tiene que ser hecho no solo para los productos, sino que también para las empresas. Esto es especialmente importante para todas aquellas empresas que buscan radicarse en territorio chino, porque primero al momento de hacer el registro y obtener la licencia de negocios, necesariamente van a tener que tener un nombre chino.
todas las empresas se les otorga un nombre chino, lo pueden elegir. Las empresas proponen 10 nombres y la agencia elige uno. Por lo cual la empresa también tiene que nuevamente, al pensarse su propio nombre, puede hacer una traducción del nombre que ya tiene, o bien podría crearse uno completamente nuevo, con una visión más de marketing y de transmisión de valores significante. Esto es una decisión empresarial que entiendo debe ser tenida en cuenta. El derecho de autor, ¿qué es lo que protege? Derecho de autor se dice que no protege ideas, sino que lo que protege es la expresión de una idea, es decir, la forma en que yo expreso una idea que yo tuve. Es decir, yo veo un atardecer y lo pinto, y yo me expresé de esa manera, y lo que tiene protección no es el atardecer, sino la pintura que yo hice. De forma tal que si una persona al lado mío representa y pinta el mismo atardecer, de una manera diferente, esa persona también no tendrá protección sobre su obra, y van a coexistir, a pesar de que quizás sean muy similares, que eso es una de las principales diferencias con, por ejemplo, el sistema de patentes. El derecho de autor protege un montón de diferentes estilos de obras, como libros, música, pero sobre todo a nivel industrial. Tiene sentido, tiene importancia saber que protege el software, los programas de computación, protege gráficos, protege diseños que se hayan creado, protege bases de datos. A nivel de imagen corporativa, protege además folletos, catálogos, contenidos. ¿Cómo se protege en China? Se puede hacer un registro. Hay una oficina de derecho de autor, basta con realizar algún registro para obtener protección. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que a diferencia del sistema marcario, por ejemplo, que la protección nace básicamente con el registro, el derecho de autor se supone que nace desde el momento de la creación. Y digo se supone porque si bien técnicamente es así, en la práctica, a la hora de hacer valer el derecho, lo que importa en definitiva es la capacidad probatoria. Entonces yo tengo que tener un método para demostrar que yo he creado esta obra y sobre todo que he creado esta obra en un momento determinado. Esa es la importancia del registro. Yo al momento de hacer un depósito de una copia de mi obra, tengo una forma de demostrar que esa obra ya existía en el momento de hacer el registro y presumiblemente esa obra me pertenecía a mí. ¿Qué sucede con aquellas empresas que aún no están instaladas en China y que ya cuentan con un derecho de autor y que pretenden hacerlo valer en China? Un método sencillo para no tener que hacer el registro en China es hacer un registro notarial en tu propio país, y luego ese registro notarial puede ser legalizado en China para hacerlo valer judicialmente, de forma tal que ya se cuenta con una fecha cierta, tiene valor probatorio, y aunque aún no se haya hecho el registro, puede hacerse valer en territorio chino. Existe un tema que se está dando últimamente en China, en la protección online de marcas, y está muy vinculada con el derecho de autor, porque aquellos vendedores de mala fe que buscan vender en los principales e-retailers, por ejemplo Alibaba o Taobao, cuando buscan vender productos en infracción, el portal lo que les solicita es algún certificado, alguna validez de que tienen algún derecho sobre la marca. Generalmente, o es usual que las empresas tengan la marca registrada, por lo tanto el vendedor de mala fe no tiene forma de probar que la marca es suya. Pero ¿cuál es la técnica que ellos utilizan para sortear este obstáculo? Hacen un registro de derecho de autor. Es decir, registran el logo de la marca como un dibujo, como una obra de derecho de autor, obtienen un certificado de un organismo válido, presentan ese certificado del organismo válido ante
la agencia, el e-retailer, perdón, el vendedor, el portal online de ventas, y lo están y los portales los están aceptando. Con lo cual se está generando una nueva tendencia de varios vendedores de productos en infracción que gracias a un registro de derecho de autor están sorteando una protección marcaria. De hecho, porque al menos en el territorio chino son capaces de vender plenamente. Quizá luego las empresas podrían bloquearlos en las fronteras con los registros en las oficinas de aduana, pero lo que hace al mercado interno chino, esta técnica hoy por hoy está siendo válida, y si bien ya se tuvo conciencia y se está tratando de encontrar un método de solucionarlo, al día de hoy nosotros recomendamos a una empresa que busca vender en China hacer ambos registros, es decir, registrar la marca como marca precisamente, pero a su vez hacer el registro en la oficina de derecho de autor. Eso tiene que ser complementado con algún know-how o algún conocimiento sobre cómo utilizar el sistema de Notice and Takedown, que es el sistema de identificar y bajar o remover de los portales de venta online de aquellos productos que están en infracción. El derecho de patentes. Ahí existen dos tipos de patentes y un modelo de utilidad, pero se habla generalmente de tres tipos de patentes, que es las patentes de invención, que protegen precisamente a los inventos, que pueden ser tanto productos o procesos, procedimientos. Las patentes de diseño, que protegen los aspectos ornamentales y estéticos. Y los modelos de utilidad, o también llamadas pequeñas patentes, que también protegen invenciones, pero cuyos principales requisitos no son tan estrictos. ¿Cuáles son los tres requisitos de una patente? La novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial. La novedad significa que el producto debe ser nuevo, no debe ser conocido por los competidores, es decir, que aquel producto debe ser mantenido en secreto hasta que se haga el registro en la oficina de patentes. Por lo tanto, una empresa que pretende lograr protección en China y a nivel mundial, porque la novedad se mide globalmente, no solo se mide en el conocimiento en un territorio determinado, sino a nivel global, debe evitar exponer la invención de forma tal que los competidores sean capaces de comprender y replicar la tecnología. Debe tener una altura inventiva de forma tal que la tecnología nueva no sea obvia para un experto medio en la materia, es decir, una persona experta, no una persona sin conocimientos en el área. Cuando vea la tecnología, la solución técnica que se le otorgue al problema existente no debe ser obvia, no debe ser evidente. Y por último, la aplicación industrial es que el producto pueda ser replicable a nivel industrial. Las patentes de diseños también requieren la novedad, también esa novedad debe ser absoluta. Y en China tienen una característica particular con las patentes de diseño que no se da en Europa. En Europa los diseños cuentan con 3 años de protección luego de ser utilizados, de ser expuestos, es decir, si bien ya no hay novedad, hay un plazo de gracia de 3 años. En China esto no existe. En China el registro debe ser previo a toda exposición que se haga del diseño. Esto es importante porque las empresas europeas están en muchos casos habituadas a este plazo de gracia y no comienzan la protección hasta tanto el producto ya no está instalado. Y si en el caso chino pueden cometer el error de lanzarlo al mercado y perder la novedad. En el caso de patentes,
Si bien desde un punto de vista técnico, una empresa que ya está instalada en el territorio chino tiene la capacidad para iniciar por sí misma un registro, entonces altamente desaconsejable y al día de hoy es casi una necesidad absoluta contar con un agente de patentes chino, porque la traducción que tiene que hacerse de las reivindicaciones de la patente, es decir, de aquella parte sobre la cual va a recaer el monopolio y la protección, la traducción tiene que ser prácticamente perfecta, de forma tal que sea comprensiva de todos los aspectos, y eso tiene que ser hecho sí o sí con un hablante nativo, al punto tal de que nosotros cuando nos llegan consultas y muchas veces nos dicen que el costo de un registro es bastante elevado, porque la realidad es que los agentes de propiedad industrial chinos tienen unos honorarios elevados. Nosotros aún así aconsejamos que se afronte ese costo, porque la importancia de hacerlo con una persona no nativa, la importancia de hacerlo con una persona nativa es clave, y la protección va a depender prácticamente de ello. ¿Cuáles son los pasos típicos para una patente? Primero hay que conocer el trasfondo de la tecnología, que Cristina había hablado un poco de esto, de esas búsquedas del estado de la técnica, del estado del arte, qué es lo que sucede con la tecnología, cuáles son las tendencias, y ver sobre ello si lo que se realizó es efectivamente nuevo, tiene altura inventiva y es significativo, o bien sobre la tecnología, qué se puede innovar sobre ello. El segundo paso es encontrar un buen agente de propiedad industrial para comenzar a pensar la estrategia de protección aún antes de poder hacerlo, es decir, aún en la etapa de desarrollo, ir chequeando el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Una vez que se cumplen, hacer una presentación de la aplicación de patente, pensar la posibilidad de recurrir al PCT. El PCT es un tratado internacional que permite la protección en múltiples países, porque nuevamente aquí rige el principio de territorialidad, es decir, que si se pretende hacer valer una patente en un territorio determinado, tiene que estar registrada ante la Oficina Nacional de ese país. A los pocos meses de hecha la presentación, se va a realizar la publicación de la patente, de forma tal que va a darse a conocer a todo el mundo. Esto cobra principal importancia en el territorio chino, porque en Europa las patentes en trámite tienen un nivel de protección que no existe en China. En China la protección se obtiene solamente desde el momento en que se otorga la patente, con lo cual hay una técnica que las empresas hacen para lograr alguna protección previa a la patente, que es hacer un registro paralelo de patente y de modelo de utilidad, de forma tal que el modelo de utilidad, que tiene los mismos requisitos, pero tiene un plazo de registro mucho menor, mientras que la patente tarda alrededor de 5 años, un modelo de utilidad puede estar en 1 año o menos. Al hacer un registro paralelo, se permite conservar la novedad en ambos registros. Se obtendrá al plazo de 1 año un modelo de utilidad que dará un cierto nivel de protección. Y luego a los 5 años, cuando se obtiene la patente, se desecha el modelo de utilidad y se continúa con la protección de la patente. De esa forma se obtiene una protección durante el tiempo de registro y luego la protección plena. Además permite anticiparse, porque al ser muy similares hacer los mismos pero con distintos niveles de exigencia en los requisitos de patentabilidad, tanto para la patente como para el modelo, ya se sabe que si el modelo de utilidad es rechazado, la patente va a ser rechazada, pero también se sabe que si el modelo de utilidad progresa, hay muchas chances de que la patente progrese, con lo cual también permite cierta anticipación y cierto conocimiento previo a obtener la patente.
Luego de la publicación está el examen de fondo, sobre el cual la Oficina de Patentes podría eventualmente hacer algunos comentarios y en Europa es usual que se permitan hacer modificaciones sobre las reivindicaciones hechas, de forma tal que si la patente se presentó era muy extensiva, se la limite y se circunscriba a ciertos aspectos. Estas modificaciones son posibles también en China, pero la realidad es que la oficina es bastante reacia a aceptarlas, es decir, algo que en Europa es una práctica habitual, en territorio chino no lo es tanto. No, hay casos de la oficina pidiendo que se modifiquen patentes ya presentadas, pero yo diría que es la excepción. Es muy poco común y por eso cobra nuevamente mayor importancia el tema de elegir un agente de propiedad industrial y la traducción que se haga de esa patente. Porque si las posibilidades de cambiarla una vez hecho el comentario son pocas, eso significa que la empresa pone mucho en juego a la hora de hacer la primera presentación. Finalmente la patente se otorga o no se otorga. Algunas diferencias, pero que bueno, ya hablé un poquito de ellas, que los diseños en la Unión Europea duran 25 años y las no registradas tienen hasta 3 años, mientras que en China duran 20 años y no existe la protección a los registros a los diseños no registrados. Por lo tanto, se aconseja mantener el secreto comercial. Los modelos de utilidad, también ya hablé de esto, que es el tema de los registros paralelos y, bueno, la importancia de una buena traducción. Por lo tanto, queda hablar un poquito de lo que es el sistema de licencias de propiedad intelectual. En China también se pueden licenciar tecnologías. Estas tecnologías, estas licencias deben ser denunciadas, o mejor dicho, enunciadas ante las oficinas administrativas. Es un modo que tienen las empresas de obtener rédito económico de sus tecnologías, tanto pueden ser sedes o partners, socios que tengan en territorio chino, o bien con otras empresas que pertenezcan, que no sean competidoras, sino que pertenezcan a otro sector. Y cuando se habla de licencias en China, siempre se habla de dos métodos o dos formas de lograr licencias. Una es la licencia de la zanahoria y otra es la licencia del palo. Son pequeñas metáforas que se hacen. La licencia de la zanahoria es, en definitiva, brindar la licencia como un método, como un incentivo para lograr que la otra empresa la adquiera y de esa forma vender o no vender, sino simplemente licenciar la tecnología. De esa forma uno contacta a una empresa y le ofrece, le dice, bueno, yo tengo una patente, esta patente te puede mejorar, te puede vender un producto nuevo, te puede mejorar los tiempos o los costos de producción, y si a la otra empresa le interesa, se licencia. La licencia del palo funciona de una forma muy diferente, es decir, habiendo detectado una empresa que vende productos en infracción, uno se pone en contacto con ellos a través de una carta legal, un cease and desist, y básicamente les dice, miren, nosotros hemos descubierto que usted está utilizando tecnología sobre la cual nosotros tenemos protección, sabemos que se trata de un error y queremos que usted se ponga en regularidad, así que le ofrecemos por esta suma de dinero la licencia de nuestra tecnología. ¿Y cuál es la importancia que quizá tenga en China de esta estrategia que puede ser utilizada en realidad en cualquier país? Pero en China cobra importancia en razón de la dificultad y los tiempos que conllevan recurrir a los tribunales ordinarios a la hora de lograr que una empresa
deje de utilizar la tecnología. Esa dificultad, sobre todo para las pymes, se ve en el tema costos, porque para lograr eso la empresa va a requerir contratar asistencia legal y eso va a aumentar los costos de manera considerable, de forma tal que la negociación y el otorgar una licencia para de esa forma lograr cierto nivel de beneficio económico hace que a la hora de evaluar costos, beneficios y riesgos, la estrategia cobre mucha fuerza. Y al día de hoy es casi una práctica obligatoria para toda empresa a la hora de detectar un infractor, de abrir una puerta para la negociación. Uy. Finalmente queda otro tipo de derecho de propiedad industrial, que son los secretos comerciales o los secretos industriales. Un secreto comercial es toda aquella información que sea secreta, que tenga valor por ser secreta y que esté protegida. Esa protección puede ser hecha con medidas físicas, técnicas o contractuales, es decir, con medidas físicas puede ser simplemente marcando como confidencial ciertos documentos, medidas técnicas separando la manufactura del ensamblaje, y sobre todo lo que es importante, las medidas contractuales, que son con los acuerdos de no competencia y de confidencialidad, de forma tal que todas las personas que tengan acceso a la tecnología tengan el deber, la obligación de mantenerse secreto por sobre esa tecnología. ¿Cuáles son los métodos de defensa de la propiedad intelectual? Como dije, primero es importante negociar y licenciar como opción. Existe la capacidad en el caso del comercio electrónico de recurrir a los procedimientos de Notice and Takedown, y luego nos queda, llegado el caso, recurrir a la vía civil o administrativa para lograr la protección. ¿Cuál es la diferencia entre la vía administrativa y la vía civil? La vía administrativa es en la que se hace ante las oficinas de propiedad industrial o bien otras oficinas públicas, como por ejemplo la de aduanas. Generalmente es mucho más rápido y eficiente, además de ser un poco más barato, pero los resultados que se obtienen son más bien del tipo práctico que compensación económica. Lo que se busca es confiscar, destruir, sirve para obtener evidencia. A lo sumo se logrará una multa para el infractor, pero no se va a lograr una reparación del daño causado, que eso sí se obtiene en la vía civil, ante los tribunales ordinarios, que esto se aconseja solo para los casos más complejos, porque como dije previamente, son procesos más largos, que conllevan más costos, que también son más inciertos y van a depender mucho de las evidencias con las que la empresa cuente. Por eso muchas veces en los casos más difíciles se conjugan ambos elementos, se va primero por la vía administrativa y luego por la vía civil, pero tienen la ventaja de que va a lograrse una compensación de daños. Una tercera vía también es la vía criminal para lograr el encarcelamiento de los infractores, pero esto no hace a ningún tipo de reparación, sino más bien encarcelar a los infractores. ¿Qué debe preguntarse una empresa a la hora de licenciar o obtener una licencia o comprar o vender una empresa con activos intangibles en China? Básicamente, esto es un listado de preguntas básicas que van orientados a elementos clave como son quién es el dueño de la propiedad intelectual, cómo está protegida esa propiedad intelectual, es decir, si hay registros, si no hay registros, si los registros están en trámite, y si están en trámite, cuál es el nivel de posibilidades de éxito que va a tener esta tecnología o esta marca. Aquella empresa que ya tiene estos activos, ¿cómo los protege? Efectivamente los protege, o están registrados, pero el mercado está lleno de productos en infracción. Básicamente,
estas preguntas lo que buscan un poco es ordenar esa información que una empresa debe obtener a la hora de analizar la posibilidad de obtener una licencia o adquirir una empresa que ya esté instalada en el mercado chino. Algunos consejos finales: registre la propiedad industrial lo antes posible, desarrolle una estrategia que esté pensada al plan de negocios, el portfolio tiene que estar siempre orientado a potenciar los beneficios económicos, por eso no solo está el tema de registros, sino que además esos registros deben ser pensados de forma tal que se cumplan los proyectos, los objetivos de negocios. Siempre proteger con acuerdos de confidencialidad y no competencia con aquellas personas con las cuales una empresa interactúa, que son tanto los empleados que pueda llegar a tener en territorio chino como los proveedores de servicios, como puede ser inclusive los mismos servicios legales, y sobre todo con aquellos que eventualmente puedan llegar a convertirse en competidores. Y el último consejo es: si buscan instalarse en territorio chino, no duden en contactarse con nosotros, que encantados estaremos de brindarle ayuda y asesoramiento sobre temas de propiedad intelectual. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Thank you very much, Matthias, for your presentation. Yeah, let's open the floor to questions. I think I sent you already one that we received about patent protection. And I'm taking back the control of the slides as well. Yes, okay. Okay. Thank you very much. Let me see. Here it is. Para las patentes de la oficina china, hace un informe sobre el estado de técnica, informe de búsqueda para comprobar la novedad y actividad inventiva, y en el caso de que si se deniega la patente, si el informe resulta negativo, la oficina brinda informes que pueden ser inclusive pedidos de forma previa sobre el estado de la técnica. Es decir, cuando una empresa busca proteger una patente, puede solicitar algún informe sobre el estado de la técnica, y de esa forma esa información se va a servir para analizar si se cumplen los requisitos o si no se cumplen los requisitos. Luego, durante el proceso de registro, la oficina va a hacer nuevamente su propia búsqueda, que quizá diría que esa búsqueda que hacen es con mayor conciencia y mayor detalle, porque a la hora de hacer el análisis de fondo, lo que evalúan es precisamente eso, que los 3 requisitos se cumplan, y para evaluar la novedad, eso tienen que ver qué es lo que existe, qué tecnologías existen, se conocen, son registradas, no solo en las bases de datos de patentes, sino que también investigan lo que son las ferias comerciales, y en caso de que resulte negativo, la patente sí sería rechazada. Por eso, esta búsqueda preliminar que se hace, que se podría solicitar a la oficina china, en realidad, al ser una cuestión de novedad global, puede ser realizado por cualquier organismo que se dedique al tema. De hecho, esto es precisamente aquello de lo que hablaba Cristina, que ellos brindan esta clase de servicios, con lo cual yo hasta aconsejaría hacerlo con una persona que hable el mismo idioma, o al menos con quien se tenga mayor familiaridad, para hacer la comunicación más clara y orientar las peticiones de una manera más efectiva. Thank you, Matthias. I think we have a couple of more questions. Yes, let me see. Un diseño y comercialización de un producto para Europa, pero fabricado en China, registrado en Europa. ¿Conviene registrarlo también en China? Sí, porque bueno, el producto tiene que salir de China, y una protección, digamos, cuando uno protege un activo intangible, lo que protege en realidad son la realización de determinados actos concretos sobre ese producto, diseño
o marca, es decir, yo puedo producir el producto, puedo distribuirlo, comercializarlo, pero a su vez está el derecho de importar y exportar. Por lo tanto, sería conveniente tener el registro para de esa forma garantizarme de que yo lo voy a poder exportar de China, lo voy a poder sacar del país. Ahora, ¿cuál es? Que no sé si la pregunta también es un poco orientado por este lado. Es decir, si estamos hablando de un producto que, por ejemplo, una patente o un diseño que ya está en público conocimiento, por lo tanto en China no lograría obtener nunca la novedad, por ende no podría ser registrado por una tercera parte, en ese caso no habría mayores inconvenientes, pero nuevamente estamos hablando de una decisión de tipo comercial, es decir, si a mí no me interesa China como mercado, sino que simplemente me interesa que lo fabriquen y mi mercado es Europa, yo ya tengo todas las protecciones hechas en el territorio europeo, y como se trata de un diseño, ya la novedad se ha perdido porque el producto está en el mercado, entonces no hay ninguna posibilidad de protección y de bloqueo en China, y bueno, en ese caso no habría problemas. Ahora, ¿cuál sería el riesgo? Que aquel fabricante en China empiece a vender el producto en terceros países, más allá, por fuera de Europa, donde la empresa no cuente con protección, por ejemplo, Latinoamérica. Y esa propia empresa empieza a fabricar y a vender en Latinoamérica. ¿Qué pasaría si la empresa, cuál sería la ventaja de haber obtenido en su momento la protección en China y que se va a poder evitar la exportación y la empresa va a poder bloquear al fabricante de que genere por sobre lo solicitado y que genere sus propias ventas? ¿Cuánto puede costar registrar una patente de media por las instituciones chinas? Y aquí varía muchísimo del tipo de lo que estamos hablando, pero en euros, yo diría entre 10.000, 15.000 de media. Pero nuevamente depende muchísimo de qué es lo que estemos hablando y también depende de la calidad del agente de propiedad industrial del que estemos hablando. El mercado varía muchísimo, puede ir de hasta 50.000 euros, pero también se puede obtener por 15 o 10. Es muy amplio. China es muy grande, hay muchos profesionales y el mercado, bueno, también es grande. Cuando se retiran productos por infracción de PI, ¿qué ocurre con esos productos? ¿Se les borran las características infractoras y se subastan o se queman? Varía de los pedidos que se hagan, en la mayoría de los casos se destruyen, sobre todo en tema marcario. El producto en infracción se confisca y se destruye. Ya puede suceder que ciertos productos que entiendan que la destrucción es innecesaria y que pueda ser reutilizable, pero el grueso de los casos se destruye. Y sí, por lo tanto se borran las características infractoras del momento en que se borra todo, se destruye todo. Okay, Leo, I think maybe we yeah. have time for a last question. It's in English, so I can also read it. It's a question regarding the subgroups when you register a trademark. So the question would be, when you register a trademark, does it automatically include the subgroups, or you have to pay for individual subgroups? Okay, I replied English or Spanish? If the question is not correct, please the inquirer let me know via the panel. No, Sorry, it's perfect. Should I reply in English or Spanish? As you prefer, I would say. Maybe Spanish. I understood that, yeah. Spanish, yes. Okay. Bueno, el registro de marcas, como esto algo había mencionado, cada registro que se hace en una clase es un registro independiente, es decir, que si yo registro para la clase 25 es un registro, 26 va a ser otro registro, desde el punto de vista técnico, separado. Cada aplicación mínima, es decir, el mínimo, que son 300 yuanes, cada aplicación me permite hacer un registro en hasta 10 subclases.
Es decir, dentro de la clase puedo elegir hasta 10. Si quiero sumar nuevas subclases, te cobran un fee extra, que si mal no recuerdo eran 30 yuanes por subclase. Que 30 yuanes está algo así de 3 euros, 3,50 €. Por lo tanto, una empresa puede registrar en tantas si quisiese, podría registrarla en todas las subclases en todas las clases y en todas las subclases, pero bueno, tendría que afrontar el costo económico de ello. El registro base mínimo incluye hasta 10 subclases. Okay, thank you very much. I think we can wrap it up. We ran a bit late, but I was very happy to see a lot of questions. Again, for any other questions, please feel free to send an email to me, to Matthias, to Christina, or also to use our inquiry helpline, which you can see on the slide, the last slide. So question@china-iprhelpdesk.eu. If you are based in China, also you can call the IPR help desk at the telephone number you see on the screen, or visit our website where you have all the information, the business guides, etc. So to sum up, I would like to remind you that you will receive tomorrow the link to download the slides as well as the video recording of the presentation. And again, we would appreciate if you could take a minute to respond to the same 5 questions we had before the session. It will be automatically launched once you leave the session, so we do not need to go one by one as we did. Well, thank you to our speakers, to Matthias, to Christina, and thank you also to all our participants, and I wish you a very nice day. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. Espero que esta formación online os haya servido para tener unas nociones básicas de las peculiaridades de la protección en China, pero sobre todo saber con quién contactar si necesitáis asesoramientos más específicos. Muchísimas gracias y buen día. Okay, have a nice day. Goodbye. Goodbye.